En la información, hoy nos lleva a 3 puntos del planeta. Uno aquí en casa, a la crisis del antivirus. 7 casos confirmados, 2 sospechosos, uno en Estados Unidos y el otro en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. De momento asintomático y con buena salud. Fuera, Reino Unido, crecen las voces que piden la dimisión del premier Keir Starmer. E Irán. 3. Las negociaciones con Estados Unidos se estancan y los reproches crecen. Donald Trump, el presidente republicano, asegura que la respuesta iraní es basura y avisa de que el alto el fuego está en estado crítico. Yo diría que ahora mismo es uno de los más débiles, está conectado a un respirador artificial. Yo diría que el alto el fuego está conectado a un respirador artificial de gran potencia y que el médico entra y dice: señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir. Las dos partes, los dos bandos, Estados Unidos e Irán, siguen sin ponerse de acuerdo en unos términos mínimos y vuelven a acercar la posibilidad de una nueva escalada bélica en toda la región. El resultado, el precio del petróleo sigue en zona de alta tensión. Ahora mismo, tiempo real, $104,82, impulsando la inflación a uno y otro lado del Atlántico. Hoy conoceremos la inflación definitiva de abril en Alemania. El dato preliminar arrojó una subida de 2 décimas hasta el 2,9% y también tendremos, muy importante, el IPC en Estados Unidos. El consenso espera que la tasa general suba hasta el 3,7% desde el 3,3% anterior y que la variable subyacente muestre un repunte de 1 décima al 2,7%. Los expertos afirman que no se observa un repunte significativo ni efectos de segunda ronda. Aseguran, eso sí, que una inflación elevada unida al buen dato de empleo del pasado viernes podría influir en la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto al precio del dinero, enfriando las expectativas de una bajada. Esto por un lado. En el otro tenemos Reino Unido. Hoy Keir Starmer reúne a su gabinete para calmar la rebelión interna tras la derrota histórica que sufrió el laborismo el jueves pasado en las elecciones autonómicas y municipales. Unos 80 diputados laboristas ya habían pedido anoche su dimisión. Los más críticos le exigen primarias y 2 ministros, Interior y Exteriores, son los que alzan la voz más alto pidiendo un nuevo líder. ¿Su estrategia cuál es? Bueno, Starmer quiere acelerar los cambios prometidos que le llevaron a la mayoría aplastante en junio de 2024. Ayer, en un discurso que fue calificado como el discurso de su vida, puso el foco en 3 ámbitos. 1. Nacionalización de una empresa de acero. 2. Movilidad de los jóvenes. Y 3. Más Europa. El premier persigue una mayor relación comercial, económica y en defensa con Bruselas. Starmer tiene previsto aprobar esta misma semana una ley para nacionalizar British Steel. Su objetivo es tratar de abrirse con el sector más a la izquierda de su partido. Quiere además tomar el control completo de esta compañía, dado su carácter estratégico en la producción de acero. Le escuchamos. Porque el acero es la capacidad soberana por excelencia. Las naciones fuertes en un mundo como este necesitan fabricar acero. Por eso estamos apoyando la industria siderúrgica en Port Talbot y en todo el Reino Unido. Pero en Scunthorpe hemos estado negociando con el actual propietario y no ha sido posible llegar a un acuerdo de venta comercial. Y ahora podría cumplirse el criterio de interés público. Por lo tanto, puedo anunciar que esta semana se presentará una ley para otorgar al gobierno poderes sujetos a ese criterio de interés público para asumir la propiedad nacional total de British Steel. Starmer está trabajando además en un programa ambicioso para que los jóvenes puedan trabajar, estudiar y vivir en Europa. Sus promesas no convencen. Desde sus propias filas, las laboristas, el diputado Jonathan Hinder, en declaraciones a la BBC, exigía su dimisión. Es hora de ser realista, se va, de eso no hay duda, sí, y retomando lo que dijo Nick sobre el discurso de esta mañana, me pareció, por decirlo suavemente, que no tenía ni idea de la situación. En el peor de los casos diría que fue francamente insultante, porque si miras los resultados de la semana pasada, la reforma nos está arrasando en nuestros feudos, en Sunderland, Wigan, Grimsby, Helpool, St. Helens, Barnsley, Wakefield, y podría seguir. Las 2 figuras que más suenan
suenan como posibles relevos siguen sin postularse públicamente. Una es Angela Rayner, ex viceprimera ministra con Starmer, y el otro es el ministro de Salud, Wes Streeting, que dijo ayer estar preparado para relevar a Starmer si dimite. Echar al premier por las bravas requiere al menos 80 apoyos públicos, que es la quinta parte de los diputados laboristas, y requiere también abrir un proceso que terminaría en unas elecciones internas. Con todo esto, los mercados que tenemos, bueno, pues alta tensión y mucha confusión. Los operadores están cotizando todas las dudas abiertas. Wall Street viene a la baja, vemos signo mixto en Asia y en Europa apunta a una apertura en negativo. Todos pendientes, como no, de los precios, de la inflación. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como señalas, crecen las dudas entre los operadores bursátiles después de haber visto una nueva jornada de tímidos avances en Wall Street, pero que ha servido para que el S&P 500 haya renovado máximos y haya cerrado por primera vez por encima de los 7.400 puntos, y también el Nasdaq Composite en los 26.274 puntos, anotándose un avance del 0,10%. Con todos los futuros del principal mercado del mundo retroceden a esta hora en el índice rector de Wall Street con caídas del 0,21%, en la parte tecnológica con mucha más fuerza del 0,46% es lo que cae a esta hora, en una mañana, por cierto, de venta de tecnología en Asia, y con los futuros del Dow Jones cediendo por la mínima, pero presionando a la baja, todo después de una sesión en la que el sector energético es quien ha liderado las ganancias en el mercado americano, con un aumento del 2,63% en medio de las subidas del petróleo y en un día en el que el cobre cerraba en máximos históricos. En cuanto a lo que estamos viendo en Asia, varapalo en las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, en los gigantes de los semiconductores, y el Kospi surcoreano retrocediendo del orden del 3%. A esta hora pierde los 7.600 puntos, y en Japón el índice Nikkei avanza un 0,40% esta mañana en una jornada donde crece la sintonía entre Estados Unidos y Tokio, sobre todo mirando a su divisa. Es precisamente en este escenario donde es clave ver lo que está pasando con un petróleo que, como decías, está marcando el ritmo de los operadores en los $104 el Brent, y con un índice dólar que sigue mostrando fortaleza a 98,13 unidades, mientras que el euro retrocede frente al billete verde hasta 1,1757 unidades. El gran protagonismo, como decimos, llega de la mano del yen. Lo tenemos en 157,61, lo que es el dólar, frente al yen, mientras el jefe del Tesoro de Estados Unidos ha señalado la coordinación cambiaria con las autoridades de Tokio y con unas actas del Banco de Japón que entonan un tono hawkish. El bono de Japón a 10 años vemos como a esta hora sube la rentabilidad al 2,54%, mientras crece la presión en el mercado de bonos pendientes de la geopolítica, y donde el claro protagonismo llega del mercado británico. El bono a 10 años, la GIL británica, está por encima del 5%. Sube la rentabilidad más de un 2% en medio de la crisis del gobierno en torno a Keir Starmer, con una GIL a 30 años que está por encima del 5,60%. El Treasury americano a 10 años, hoy pendiente del dato de inflación, ve como su rentabilidad marca el 4,42%, y todo con lo que es un mercado en el que el oro está cediendo hasta ahora hacia los $4.710. En página de futuros, como decías, Europa se prepara con dudas. El DAX apunta a una apertura con una caída del 0,85%. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El día, el martes, nos trae más noticias. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, está hoy en Tokio, donde ya se ha reunido con la primera ministra Sanae Takaichi antes de viajar a China para la visita de Donald Trump. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Bessent también se ha visto con la ministra de Finanzas nipona y otros miembros del gobierno japonés y del sector privado para discutir las relaciones económicas entre Estados Unidos y Japón, y también para hablar de las divisas, encuentro que tiene lugar días antes de que Trump comience su viaje a China, donde se va a ver con Xi Jinping, una visita a la que el presidente estadounidense ha invitado a Elon Musk, a Tim Cook, a Larry Fink y a otros consejeros delegados de grandes empresas, y de la que espera grandes cosas.
Tengo una gran relación con el presidente Xi. Hacemos muchos negocios, pero son negocios inteligentes. Durante años se aprovecharon de nosotros con anteriores presidentes y ahora nos va muy bien con China. Ganamos mucho dinero con China. Tengo una gran relación con el presidente Xi. Estados Unidos impone nuevas sanciones para impedir la venta de petróleo iraní a China. Washington anunciaba este lunes nuevas sanciones contra 12 personas y entidades acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní a China por parte de la Guardia Revolucionaria. Según la administración estadounidense, estos fondos son utilizados por Irán para financiar programas de armamento, apoyar a grupos considerados terroristas y sostener estructuras de seguridad internas. Los ministros de Defensa de la Unión Europea analizan hoy la situación en Oriente Medio. Van a abordar las repercusiones para la defensa y la seguridad comunitaria de la crisis en la región, así como el apoyo a Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia. También analizará la preparación de la Unión Europea en materia de defensa, así como una actualización de las amenazas a las que se enfrenta el bloque comunitario. El presidente ucraniano Zelensky denuncia que Putin no tiene intención de frenar la guerra. Y avisa de que hay que prepararse para nuevos ataques. Palabras de Zelensky tras terminar la tregua impuesta por Rusia para la celebración del desfile militar por el Día de la Victoria. Desde la Unión Europea, la jefa de la diplomacia Kaja Kallas tampoco se cree a Vladimir Putin cuando este señala que la guerra podría estar llegando a su fin. Por supuesto, hemos visto que este alto el fuego que quería Putin era solo muy cínico para proteger su desfile, mientras en realidad estaban atacando a civiles en Ucrania. Ucrania respetó el alto el fuego, como ya habían hecho antes con propuestas de alto el fuego incondicionales, y Rusia realmente no respondió ni se comprometió con ello. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe hoy en Moncloa al director general de la Organización Mundial de la Salud. Ambos van a analizar la situación provocada por la crisis del hantavirus y van a comparecer posteriormente en una rueda de prensa. Todo ello mientras el crucero afectado por el brote navega ya hacia Países Bajos tras desembarcar sus últimos 28 pasajeros y tripulantes. Francia ha confirmado que uno de sus ciudadanos repatriados del barco ha dado positivo para hantavirus, mientras que aquí en España uno de los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional.